Gloria a Dios. Padre Cristo, mis hermanos, vamos a iniciar este día, aleluya, emitiendo, ¿verdad?, este seminario precioso con el tema del pecado, la salvación, aleluya, y cómo nuestro Señor derramó su sangre por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. Gloria a Dios. Y estas alabanzas que traigo son precisamente, ¿verdad?, hablan de eso, para que las escuche, aleluya, y se gocen en el Señor. Las llagas que en Jesús fueron abiertas, producto del pecado y la maldad. La sangre que en la cruenta cruz virtiera por el pecado de la humanidad. Sufrió con humildad, pero sin queja. Sus labios no se abrieron por amar. Y siendo el amo eterno de la tierra, su complacencia estuvo en perdonar. ¿Y qué será del mundo? ¿Y qué será del pecador que vive cada día rechazando al Salvador? Pues Él brindó su vida solamente por amor, y despreciarles condenación. Acepta su perdón, rinde tu vida, y paz segura en Él recibirá. Su sangre cerrará la cruel herida que el mal te propiciara sin piedad. Y piensa que el amor con que muriera, limpiando la miseria de tu mal, que llevará al final de la condena de la infernal y cruel eternidad. ¿Y qué será del mundo? ¿Y qué será del pecador que vive cada día rechazando al Salvador? Pues Él brindó su vida solamente por amor, y despreciarles condenación. Acepta su perdón, rinde tu vida, y paz segura en Él recibirá. Su sangre cerrará la cruel herida que el mal te propiciaré sin piedad. Y piensa que el amor con que Él muriera, librando la miseria de tu mal, te librará al final de la condena de la infernal y cruel eternidad. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso que el Señor nos haya dado ese privilegio de salvación, aleluya.
Quiero tener una alabanza más. Les queda un poco de tiempo. Si en este mundo tú no eres feliz, quiero que escuches lo que voy a decir. Traigo un mensaje nuevo para ti. Espero que no dudes de la verdad, pues Dios te ama y a su Hijo envió para que tengas completa paz, para que vivas, aceptale ya. Si tú quisieras aceptarle ahora, qué feliz sería. Su amor, su sangre, su perdón te ha dado para que tú vivas con el amor y el perdón de Jesucristo, quien te ha salvado de tus pecados. Él dio su vida. Si tú quisieras aceptarle ahora, qué feliz sería. Su amor, su sangre, su perdón te ha dado para que tú vivas con el amor y el perdón de Jesucristo, quien te ha salvado por tus pecados. Él dio su vida. Quien te ha salvado por tus pecados. Él dio su vida. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Bienvenidos una semana más al Seminario Nacer. Yo espero de todo corazón que usted esté recibiendo este seminario con todo el entusiasmo, con todas las ganas, porque es importante en este tiempo tener el conocimiento de parte del Señor. Y aunque son temas, hermanos, que quizá usted ya conoce, pero es necesario que nosotros refresquemos, ¿verdad?, el conocimiento y podamos ver, hermanos, que cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, ahí es donde el Señor manda bendición, manda de su conocimiento y podamos nosotros desempeñar un mejor papel como verdadero creyente, como cristiano en el Señor. Hermanos, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con el primer tema de un servidor. Yo soy el pastor Raúl Ortiz de la Iglesia Manantial de Vida, por quienes no me conocen. Y el tema que vamos a impartir hoy es sobre la salvación. Hermanos, ¿a quién no le gusta recibir un regalo? Hermano, y cuando más este regalo viene de parte de Dios, es algo hermoso, hermanos, el tema que vamos a impartir. El primer tema se llama la salvación. Y hermanos, yo quiero decirle que el problema más grande del hombre es su separación con Dios. Y yo quisiera, hermano, que por ahí tuviera usted donde anotar, porque vamos a estar dando citas bíblicas para que usted anote ahí y en su tiempo usted pueda volver a revisar y escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Porque ahorita el tiempo pues apremia, ¿verdad? Vamos a ver otros temas más adelante. Así que le vamos a estar dando estas citas bíblicas para que usted lo anote y tenga sus anotaciones. Dice la palabra del Señor, y ahí le va la primera cita bíblica, donde dice en 1 Timoteo 2:4, el que quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Allá en Juan capítulo 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
El ser humano desde que pecó está destinado, hermano, hermana, a la condenación eterna. Y solo Cristo puede salvarlo. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La separación del hombre con Dios es el pecado. Y cuando uno reconoce que es pecador delante de Dios, empieza a haber una reconciliación con Dios. Vamos a ver lo que significa la palabra salvar, la palabra salvación. El significado de la palabra salvar significa sozo, del griego liberar, proteger, sanar y preservar. Según algunos diccionarios, es estar fuera de peligro, desde la liberación física o espiritual. El diccionario Webster, en términos teológicos, significa liberar a una persona o alma de su pecado y de su castigo y redimir de la muerte espiritual. El hombre está muerto espiritualmente. Es necesario reconocer a Dios en su vida y aceptarlo. Y ahorita vamos a ver que el hombre necesita ser librado de su condenación eterna. Y mediante la reconciliación con Dios es como podemos encontrar esa salvación, tener esa salvación. En 2 de Corintios 5:18 dice la palabra del Señor, y todo esto es de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué tan importante es reconciliarnos con nuestro Dios? ¿Qué tan importante es tener esa comunión con nuestro Padre? ¿Verdad? Cuando dice la palabra del Señor, hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su final es final de muerte. Esto quiere decir, hermanos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero una vez reconociendo a Dios en nuestras vidas, encontramos reconciliación y podemos nosotros entonces enderezar nuestros caminos y empezar a caminar conforme Dios quiere que usted y yo caminemos. La palabra del Señor, hermanos, es tan importante en nuestras vidas saber que solo Dios puede salvar. Hay personas que piensan que sus buenas obras o sus buenas acciones pueden asegurarles salvación. Otras piensan que alguna religión puede salvarles, pero es solamente escudriñando las Escrituras es como podemos encontrar el camino para ser salvos de esa condenación eterna. Allá en Juan 5:32 dice la palabra del Señor, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la Biblia encontramos que no existe nada ni nadie que pueda salvarnos de nuestros pecados, excepto nuestro Señor Jesucristo. Él es el único y es el que dice la palabra que quita todo pecado de la humanidad, de todo pecado que ensucia al hombre con su relación con Dios. En 2 de Reyes capítulo 6:27 dice la palabra, y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde puedo salvar yo? Anote por ahí también Romanos 5, versículo 8 y 9, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues muchos, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. Hermanos,
Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios y reconocemos que Él murió en esa cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí, para el perdón de nuestros pecados, nos corresponde a nosotros y es la responsabilidad suya y mía de caminar agradándole al Señor apartados del pecado. Ya no cometemos más pecado. Eso sí, nos esforzamos día a día para agradarle a Dios. Dice la palabra del Señor que aún el justo peca 11 veces. Esto quiere decir que en nuestros pensamientos, a la mejor en nuestra manera de hablar, de conducirnos, en nuestra actitud, hay situaciones que tenemos que mejorar en el caminar con el Señor. Pero es la oportunidad que Dios nos está dando hoy de que podamos nosotros enderezar aquello que pudiera estar yéndose del lado equivocado. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del todo el mundo. En Primera de Juan, capítulo 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Señor se humanó y vino, hermanos, a redimirnos, a redimir este mundo. En cada uno de estos textos que acabamos de leer, hermanos, nos confirma una y otra vez que nuestro Señor Jesucristo, quien llevó nuestros pecados en la cruz, nos rescató por el amor que nos tiene, hermano, hermana. Por el amor que le tiene a usted y por el amor que me tiene a un servidor. Por Él y solo por Él seremos salvos, hermanos, de la ira. En Hechos capítulo 4:12 dice la palabra del Señor, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro Dios, no hay otro nombre al cual podemos nosotros encontrar la salvación más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual todos reconocerán un día que Dios es el único verdadero y toda rodilla se doblará delante de la presencia del Señor. A continuación, hermanos, vamos a ver algunos énfasis de la importancia, hermanos, que tiene cada una de estos énfasis, porque ¿qué nos habla las Escrituras acerca de la salvación? Y aquí es muy importante que pongamos atención a estos énfasis, hermanos, porque es la vida que debemos de llevar usted y yo. Es la forma en la que debemos caminar y conducirnos delante de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que usted le quiere agradar a Dios, y una forma de agradarle es en estos énfasis que vamos a estar mencionando. Si usted quiere anotar ahí, el primer énfasis es la palabra. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo dice ahí en Santiago capítulo 1, versículo 21. Qué tan importante es escudriñar las Escrituras del Señor, porque ahí es donde encontramos vida eterna. Ahí es donde el Señor nos habla. Cuando usted abre las Sagradas Escrituras, cuando usted abra su Biblia, usted dígale al Señor, Señor, háblame por medio de tu palabra. Y el Señor le va a hablar. El Señor lo que quiere es tratar
con su pueblo, es tratar con su hijo. Y una de las maneras que el Señor tiene, hermanos, es de que nosotros, al leer la palabra, Dios mismo nos está hablando. El Señor mismo nos habla por medio de ella. Hechos capítulo 11, 14 dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Es a través del conocimiento de la palabra de Dios, hermano, que podemos alcanzar la salvación. Entonces, el primer énfasis es la palabra, hermano, hermana. Esa es el primer énfasis. Que podamos nosotros abrazar la palabra de Dios y hacerla nuestra. Hay más de 300 promesas en la palabra de Dios que son para usted y que son para mí. Y que tenemos que hacerla de nosotros. Entonces ahí es la importancia de que nosotros abramos la Biblia. Así que no la deje guardada ahí en el closet, no la deje guardada ahí. No, téngala en su cabecera para que cuando usted al momento de irse a dormir, usted pueda abrirla y leer algunos capítulos de ella. El otro énfasis que vamos a hablar, hermanos, es bien importante, tal como el primero, que es caminar en integridad. Qué importante es caminar en integridad, hermanos, más en este tiempo donde el hombre se ha corrompido, donde el hombre, hermanos, y cada vez se desenvuelve con mayor deshonestidad, hermanos, que usted y yo, hermanos, tenemos que conducirnos de la mejor manera, con una integridad que a Dios le agrade. Dice, el que tiene integridad camina y será salvo. Dice en Proverbios capítulo 28, 18. La vida de los verdaderos creyentes es la integridad, hermano, hermana, pues es la prueba de haber conocido la palabra de Dios. No se puede decir que usted y yo amamos a Dios y seguir comportándonos de una manera inmoral, hermano. No podemos nosotros seguir, hermanos, con las cosas viejas. Dice la palabra de Dios, hermanos, que las cosas viejas quedaron atrás, ahora somos hechos hombres nuevos, hermanos, nueva criatura somos usted y yo. Entonces, no tenemos por qué no caminar delante de Dios con integridad. Tenemos que hacerlo, hermano. Y de esa manera es como vamos a empezar a crecer en el Señor. Entonces, nuestro primer énfasis es conocer la palabra, nuestro segundo énfasis es caminar con integridad y nuestro tercer énfasis es la fe. Qué tan importante es nuestra fe, hermano. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que usted y un servidor quiere es agradar al Señor. Entonces, ¿por qué nuestra fe a veces mengua, a veces cae nuestra fe? Y es porque debemos pedirle al Señor que nos las dé y que nos aumente esa fe. Que podamos nosotros orar por los enfermos y ver que verdaderamente sanen los enfermos. Orar por un endemoniado y que verdaderamente ese endemoniado sea libre en el nombre de Jesucristo. Y es importante la fe. La fe de que así sucederá, porque lo estamos pidiendo no en mi nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Él es el quien tiene el poder. Entonces, dice la palabra del Señor: tu fe te ha salvado, vete en paz. Allá en Lucas capítulo 7, 36,
50. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En Hechos 16:31. La fe es decisión de creer en la palabra de Dios. Y no solamente creer, hermano, hermana, sino obedecerla. Qué tan importante es obedecer la palabra del Señor. Y esto no es nada más que una responsabilidad de cada uno de los creyentes. Es su responsabilidad y es mía el creer, el tener fe, pues en Él ya hechos parte al dar su vida por nosotros. El Señor ya hizo su parte, ahora nosotros tenemos que tener esa fe, hermano. Como aquella mujer que tocó su manto y sabía que al solamente tocarlo, acercarse a él, esa mujer sanaría. Y así sucedió, hermano. Y fue por la fe de la mujer. Fue por la fe que la movió. Otro de los énfasis, hermanos, es por dónde entrar. Yo soy la puerta en que por mí entrare será salvo, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 19. La gente dice, todas las religiones llevan al cielo, pero la Biblia dice que solo hay una puerta para entrar en el reino de Dios y esa puerta es Jesucristo. Es Jesucristo. Dice la palabra del Señor allá en Génesis capítulo 20 que Él está a la puerta y toca. Y quien abre, Él entra y cena con Él. Esto quiere decir, hermano, que la oportunidad que Dios nos está dando es de que usted le pueda abrir la puerta para aquellos que no lo conocen y que quisieran tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. La oportunidad es de que usted le abra esa puerta y que deje que el Señor Jesucristo tome el control de su vida. El otro énfasis, hermanos, está en el bautismo. El bautismo que corresponde a esto nos salva. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 21 dice la palabra que el bautismo que corresponde a esto nos salva. De la misma manera que el bautismo es necesario para alcanzar la salvación. O sea, no cualquier bautismo, sino el que Dios estableció en su palabra, porque dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4:5, un Señor, una fe, un solo bautismo. Yo en un tiempo estuvimos hablándole a alguien, ya hace a unos años atrás, era a una persona cercana, a un servidor, y le estuvimos hablando de la palabra del Señor, le hablamos sobre el bautismo, cayó enferma, y estando en cama, postrada en cama, recuerdo que un servidor le decía si quería bautizarse, y ella siempre me respondió que no. Ella muere y me dejó un dolor en mi corazón, porque la palabra de Dios nos habla que el paso de obediencia es el bautismo. Y cuando nosotros nos bautizamos, estamos diciéndole sí al Señor en todos los aspectos. Y es como nosotros, ¿verdad? Podemos estar seguros de nuestra salvación porque fuimos bautizados un día en el nombre de Jesucristo y el Señor perdonó nuestros pecados. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia de Dios. O sea, por gracia. Por gracia. La palabra del Señor, hermanos, nos dice ahí en Efesios capítulo 2, 5, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Otro énfasis está en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no por nuestras obras.
porque nuestras buenas obras aún son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces no somos salvos por nuestras obras, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y gracia es un regalo no merecido. Eso es lo que significa la gracia. Por eso en un inicio les comentaba qué hermoso es recibir el regalo de Dios, que es la salvación de nuestras almas para que nosotros pudiéramos estar un día delante de Él, hermano, en una eternidad con el Señor. La gracia es un regalo de Dios, algo que no merecemos, ni hemos ganado, pero Dios como Padre amoroso nos da de manera gratuita, hermano. La salvación es un regalo de Dios. Lo que Él nos pide es solamente que lo aceptemos. Que lo aceptemos. El énfasis que sigue es confesar, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó entre los muertos, será salvo. Anótelo ahí, Romanos capítulo 10, versículo 9. Confesar es reconocer públicamente, hermano, hermana, que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y por ello se le es entregado, hermano, dando el paso de obediencia en el bautismo. La confesión es necesaria para alcanzar nuestra salvación. Usted y yo tenemos que ir a publicar y confesar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y decir a aquellos que no conocen a Cristo que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que transforma, que cambia a las personas y que por medio de Él podemos alcanzar la salvación. Entonces tenemos que confesarlo con nuestra propia boca. Aquí terminan los énfasis, pero vamos a ver rápidamente porque el tiempo está pasando. Dice, 4 pasos para ser salvo. 4 pasos para ser salvo. Primer paso, la fe. Hablábamos porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el Dios se acerca, que crea que le hay y que el galardonado de lo que le buscan, en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Segundo paso, arrepentimiento. Hechos capítulo 3, 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si no os arrepentís, en vuestros pecados moriréis igualmente. Lucas capítulo 13, versículo 3. Hermano, un arrepentimiento genuino es aquel, hermano, donde hay una verdadera transformación en el hombre y la mujer, donde usted puede ver un cambio en la vida de las personas. Es porque ha habido en ellos un arrepentimiento genuino, porque dejaron las cosas viejas y todas son transformadas nuevas. Ahora caminan diferente, actúan diferente, hablan diferente, porque ha habido un verdadero arrepentimiento. El tercer paso es el bautismo. Hablábamos, cuando hemos creído y nos hemos arrepentido, no hay razón por no dar el tercer paso, que es ser bautizados en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que sin bautismo la persona no puede ser salva. Sin bautizo la persona no puede ser salva. ¿Qué nos impide? Hemos creído, hemos aceptado al Señor, nos hemos arrepentido. ¿Qué nos impide? No hay razón para no dar ese paso de obediencia que es el bautismo. Dice la palabra del Señor en Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
Por eso la importancia del bautismo. El cuarto paso nos habla del Espíritu Santo. Un día de las manifestaciones más extraordinarias del derramamiento del Espíritu Santo fue el día del Pentecostés. Nosotros creemos que todo creyente debe experimentar la llenura del Espíritu Santo en todos los aspectos, en sus vidas como servidores de Cristo. Pues esta es una persona para todo aquel que cree en Él. Recibe el Espíritu de Dios. Cuando decimos nosotros ser llenos del Espíritu Santo, nuestro reflejo nos conduce o nos dice o nos habla que verdaderamente el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando nos conducimos a la forma de hablar, a la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma en que nos conducimos en nuestra vida cotidiana, alrededor de las personas, de nuestros familiares, aún en la iglesia, el ejemplo y nuestro testimonio habla de que el Espíritu Santo está en usted y en mí. Por eso es la manera en que debemos nosotros caminar, siempre buscando la llenura del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Otros textos que apoyan la necesidad del Espíritu Santo en la vida del creyente, solamente les voy a dar los textos para que usted en su casa escudriñe las Escrituras y pueda usted ver lo que ahí en la palabra de Dios nos habla. Entonces, anote por favor Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 11. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Se lo voy a repetir así rápido. Romanos capítulo 8, versículo del 9 al 11. Efesios capítulo 4, versículo 30 y Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Hermanos, para concluir, vamos a concluir, vamos a caer, hermanos. Lo mejor que puede hacer el hombre es buscar su salvación. Y la instrucción que podemos y que podamos nosotros apropiarnos de su salvación y ser librados nosotros de la condenación eterna. Podemos decir, es imposible ser salvo por. Aquí hay una gran controversia, hermano, donde dicen algunos que si la salvación se pierde o no se pierde. Hermano, yo quiero decirle que si nosotros nos encontramos en pecado y la muerte nos sorprende, nuestra salvación está perdida. O sea, ¿por qué? Porque ya no puede haber pecado en nosotros. Entonces, si ya yo he creído en el Señor, si ya hay arrepentimiento, si ya hay un bautizo, ¿por qué revolcarme de vuelta en la suciedad? Mejor esperar, hermanos, que si la muerte nos sorprenda, sean nosotros limpios de pecado para poder ser salvos, hermano. Podemos decir que es imposible ser salvo solo por aceptar al Señor, pero seguir igual. Hay quienes solamente levantan la mano. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? ¿Quién quiere aceptar al Señor? Levanta la mano y repite solamente una oración pequeña. Pero sus vidas se continúan de la misma manera, ¿no? Una vida inmoral, una vida
con razonamiento propio, que dice eso es lo bien para mí, y los pensamientos de uno no son los pensamientos de Dios. Entonces, podemos decir, es imposible ser salvo por nuestra bondad. Creer que porque ayudamos, que porque damos, que porque estamos prestos para auxiliar a algún hermano, esa es la bondad que debería de existir en el verdadero cristiano, pero eso no nos salva, hermano. Podemos decir, es imposible ser salvo por creer que no tenemos pecado. Hay quienes piensan que ellos no son pecadores, ¿no? Que no hay pecado en ellos, porque no roban, no hurtan, no, por situaciones que para ellos les parece que no es pecado. Por tratar de obedecer a medias a nuestra conveniencia. Esto hago, pero esto no. No podemos obedecer a medias, porque esto no nos salva. No podemos tomar solo algunos fragmentos de la palabra de Dios, porque sería pretender imponer nuestras propias condiciones. Y nosotros no estamos para condicionar a Dios. Estamos para hacer su voluntad. Estamos para caminar en integridad. Estamos para no volver en el pecado. Hermano, yo deseo con todo el corazón que esta enseñanza la haya usted recibido de todo corazón, y que no solamente, hermanos, seamos oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Lo invito a que sigamos nosotros esforzándonos y cuidar nuestra salvación como oro molido, hermano. Cuidarla, y más en este tiempo que el Señor está por venir. Hermanos, vamos a pasar a una alabanza con nuestro hermano Israel, y vamos a seguir con el segundo tema, ¿verdad? Que lo va a impartir nuestro hermano Guillermo López. Así que quédese, hermano, no se vaya. Dios lo bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Yo digo a nuestro hermano Raúl, ¿verdad? Con este tema precioso. Y es en realidad un tema hermoso, la salvación. Amén. Gloria a Dios. Quiero, la verdad, entonar esta alabanza que también nos habla de la salvación. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro que con Él estaré. Viviré para siempre con Él.
por los siglos. Amén. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podremos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de tu amor que hoy podemos obtener. Paz a vosotros, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Nos da gusto estar aquí con ustedes en este seminario, hermanos, para el desarrollo de la iglesia y que Dios nos permita, hermanos, cada día crecer. El día de hoy me toca impartir, por gracia del Señor, la lección número 6, que es el pecado, ¿verdad? Donde es una parte fundamental conocer qué es el pecado y sus consecuencias. Y en esta hora vamos a comenzar, hermanos, con la lectura de San Marcos capítulo 7, en su verso número 18 al 23 del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versos 18 al 23. Dice la palabra del Señor así: y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todos los de fuera que entran, que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que de los hombres sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen todos los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia y la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. Estamos hablando, hermanos, de lo que el hombre es contaminado, de lo que es el pecado, y vamos a decir, hermanos, que aquí dentro de, hermanos, de que el hombre tiene mil problemas últimamente en la vida del hombre. Hay muchos problemas que afectan a la humanidad hoy en día. Inclusive, si usted recuerda, estamos viendo tiempos peligrosos, tiempos de pandemia, hermanos, donde hay incertidumbres, ¿verdad? Hay enfermedades, amados hermanos. Hay miseria también dentro de las personas. Hay situaciones difíciles, ¿verdad? Conflictos. A pesar, hermanos, de que el desarrollo también avanza, tanto en la ciencia como en la tecnología, hermanos, sigue habiendo ansiedad, sigue habiendo desesperación, sigue habiendo inquietudes. Hermanos, a pesar del desarrollo también de la ciencia médica, hermanos, no hay, como ahorita que estamos viviendo esta pandemia, no hay una cura certera, ¿verdad? No hay algo que realmente traiga paz al hombre. Sin embargo, hay incertidumbre. A pesar de todas estas cosas y en medio de todos esos problemas, amados hermanos, el hombre, hermano, sigue batallando y no ha podido, hermano, erradicar, ¿verdad? A pesar de todos sus avances, el hombre no ha podido erradicar con todo lo que estamos diciendo, con la delincuencia, las drogas, ¿verdad? La desintegración familiar. No puede, amados hermanos, acabar con el odio a pesar de toda la ciencia y tecnología que hay. No pueden terminar, amados hermanos, con los celos, con las envidias, con las guerras, con los pleitos. A pesar de todo eso, amados hermanos y amigos, la ciencia y todo lo que rodea al hombre, hermanos, que podemos decir que pudiera hacer algo, no ha logrado nada.
Al contrario, cada día, hermanos, nuestra situación, nuestras generaciones van de mal en peor. Van luchando contra marea, hermanos, y no encuentran paz el hombre, a pesar de que el hombre hace infinidad de cosas. También, amados hermanos, ¿qué es entonces, hermanos? ¿Qué hacer ante esta situación? Primero, debemos de entender que el hombre debe volverse a la palabra de Dios para ver la raíz de su miseria. Esa es la fuente principal. Dice las Sagradas Escrituras que el hombre pereció por falta de conocimiento. A veces decimos que conocemos a Dios o que creemos en Dios, pero realmente, amados hermanos y amigos, nos hace falta ese conocimiento de quién es Dios y cuál es la voluntad de Dios para nosotros. La Biblia es el manual en el cual nosotros, hermanos, nos vamos guiando a hacer lo que es correcto. Por eso, hermanos, tenemos que entender que el origen del mal, hermanos, está en el corazón del hombre. No es otra cosa más que el hombre. Todo lo que sucede en nuestros tiempos son decisiones del hombre. El hombre está buscando su propio camino. Dice la palabra de Dios que ahí en Proverbios, amados hermanos, que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su camino es camino de muerte. Porque el hombre busca su propio camino y usan una frase muy común diciendo que todos los caminos llevan a Dios, pero no es cierto. No todos los caminos llevan a Dios, no todos los caminos llevan a Roma, no todos los caminos llevan a Estados Unidos, no todos los caminos llevan a México. Así es de que tenemos que entender esto, que las decisiones que nosotros tomamos salen de nuestro corazón, del origen del corazón, como acabamos de leer ahí en San Mateo capítulo 7, versos 18 al 23, amados hermanos, que toda la maldad sale de dentro del corazón y eso es lo que contamina al hombre, ¿verdad? Que de ahí surge, hermanos, ese caudal de maldad, ese caudal, hermanos, que brota del corazón del hombre, hermanos, y a esa maldad la llamamos pecado. Y, amados hermanos, por eso, hermanos, que la palabra pecado, dice el diccionario, que es la infringión o es el infringimiento, hermanos, de la ley y voluntad de Dios, ¿verdad? Para hablar, hermanos, pero habrá quienes dirán que eso no es pecado, porque lo ven a sus propios ojos, lo ven a su propio pensar y dicen, no, es que para mí esto no es pecado, esto para mí no es malo, esto para mí es normal. Ahí en Primera de Juan, amados hermanos, en su capítulo número 3, en el libro de Primera Juan, capítulo 3, en su verso número 4, dice las Sagradas Escrituras, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infringimiento de la ley. Todo el que comete pecado, hermanos, todo el que comete faltas, infringe la ley. Todos. Por eso es que la palabra del Señor, amados hermanos, nos dice, hermanos hermanos, que todos hemos pecado. Por eso, gloria sea al Señor. Bendito es. El pecado es entonces la transgresión de la ley de Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, indica las normas y el camino que el hombre debe seguir. Ese es el manual para llevar una vida correcta y una vida recta, una vida de prosperidad, una vida de bendición. La palabra de Dios es la que indica lo que nosotros debemos de andar y cómo debemos de conducirnos. Por eso el pecado, hermanos, no se determina por lo que nosotros creemos que sea bueno o sea malo. El pecado no se determina por lo que yo pienso que es bueno, porque hoy en día la gente a lo bueno le está llamando malo y a lo malo le está llamando bueno, porque buscan su comodidad, buscan estar a gusto, buscan lo que les agrade, lo que les traiga placer. Dice la palabra del Señor también que el hombre peca por su propia concupiscencia. El hombre es atraído y seducido por su propia concupiscencia. A veces culpamos de todo, a veces al diablo, que es que el diablo me tentó, pero no, hermanos, usted peca por su propia concupiscencia, por lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso es que el pecado, hermanos, no se determina por lo que yo crea que sea bueno o sea malo, se determina por lo que dice la palabra del Señor. Ese es el fundamento de lo que dice lo que es bueno y lo que es malo, y lo podemos ver ahí en 1 Corintios capítulo 6, amados hermanos, del libro de Corintios capítulo 6, en sus versos números 10 y 11, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 6, versos 10, 9 y 10. Dice la palabra del Señor, ¿no sabéis que los
injustos no heredaréis el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Simplemente por nombrar una lista de lo que toda la Sagrada Escritura menciona de lo que no es agradable delante de Dios, de lo que es pecado, lo que infringe la voluntad de Dios. Por eso es que debemos de entender, dice, amados hermanos, no sabéis que ni los injustos, o sea, aquí habla de hombres que hacen injusticia, no entrarán al reino de Dios. Y da la lista completa. A veces creemos, hermanos, y a veces queremos decir que el hombre que miente, la mentira no es una mentirita blanca, es una mentirita piadosa. Pero dice la palabra del Señor que ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos. Así de que como el que hurta, como el asesino, como el fornicario, como el mentiroso, no va a entrar en el reino de los cielos. Eso es, amados hermanos, lo que es la infracción de la ley. Por eso desde el principio, amados hermanos, desde el principio el hombre pecó. El hombre fue, hermanos, atraído de una manera seductora por el enemigo de nuestras almas, y fue la decisión del hombre tomar del fruto prohibido. Hermanos, ahí lo vemos en nosotros, hermanos, en el libro del Génesis, cuando el hombre y la mujer cayeron de la gracia de un mandamiento que Dios les dijo que no comerían del árbol que estaba en medio del huerto. Sin embargo, fueron atraídos y fueron seducidos, hermanos, y ellos comieron del árbol y infringieron la ley de Dios, el mandato de Dios, como también lo dice la palabra del Señor, hermanos, ahí en Romanos capítulo 5, para gloria de nuestro Dios. Romanos capítulo 5, verso número 12. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Dice así, Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecamos. Todo esto, hermanos, es una consecuencia hereditaria. El pecado entró por un hombre y fue, hermanos, llevado hacia otros hombres, y hasta nuestros días el hombre sigue pecando. Por eso dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. Y todos nosotros, todos pecamos, todos hemos pecado. No importa, hermanos, si somos blancos, si somos de color, si somos, hermanos, de otra nacionalidad, si somos ricos, si somos pobres, si yo soy de la alta alcurnia, no importa nada de eso. Todos pecamos por cuanto todos estamos, hermanos, infringiendo de una o de otra manera la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra del Señor ahí en Isaías, en su capítulo número 64 del profeta Isaías, dice la palabra del Señor, gloria sea al Señor por siempre, que, hermanos, que nuestros hechos, nuestra vida, nuestros actos son como trapos de inmundicia. En Isaías capítulo 64, en su verso número 6, dice así, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como las hojas, y nuestra maldad nos llevaron como viento. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, es pecado. Nuestra maldad nos arrastra como viento, nos lleva como hojas en medio del viento, hermanos. Y así es de que nuestras obras, nuestras mejores obras, a veces, hermanos, y la mayoría son como trapos de inmundicia. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que el pecado es el infringimiento de la ley, y el pecado nos trae consecuencias, hermanos, terribles para nuestra vida. Dice las Sagradas Escrituras, hermanos, que el pecado nos trae, hermanos, miseria en nuestra vida. El pecado nos trae miseria en nuestra vida. Dice ahí en Isaías 48, 22, Isaías 48, 22, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, no hay paz para los malos, dice Jehová. No hay paz para los malos. Realmente el hombre que hace mal, hermanos, no tiene paz, no tiene tranquilidad. A veces el hombre puede hacer fortunas. Podemos conocer a gente que se dedica al narcotráfico, que se dedica a otro tipo de trabajos ilícitos, y siempre está con el temor de ser aprendido. Siempre está con el temor
hermanos, de ser asesinado por consecuencia de lo mismo. No hay paz en el corazón del hombre. Siempre el pecado lo lleva al hombre a la miseria, lo lleva, amados hermanos, a ofender a Dios, como dice también el salmista, la palabra del Señor ahí en el Salmo 55:4, amados hermanos, que nosotros somos, hermanos, el pecado nos lleva a ofender a Dios. En el Salmo 51:4 dice: contra ti solo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Nosotros contra Dios hemos pecado. Yo no peco contra usted, sino yo peco contra Dios porque hago lo malo delante de sus ojos, porque desobedezco la palabra de Dios. Como decía al principio, el pueblo pereció por falta de conocimiento. A veces, hermanos, queremos justificar nuestras acciones, pero el pecado, hermanos, nos hace una separación de Dios y nosotros. Miren, le voy a poner un ejemplo. Resulta que si usted se pasa un alto, la ley establece, hermanos, que usted no debe pasarse el semáforo en rojo. Pero sin embargo, como usted trae prisa, como usted o yo no lo tomo en cuenta y me paso ese alto y me para la autoridad, yo ya infringí la ley y la ley trae una consecuencia. Y si yo me pongo, hermanos, en una maldad mayor, me pongo rebelde, me pongo, hermanos, inclusive a veces hasta extorsionamos, hermanos, esas situaciones que en otros lados la extorsión se paga con cárcel, hermanos, lamentablemente aquí en México somos muy dados a eso, que no debería de ser. En otros países, si usted intenta extorsionar a un oficial, inmediatamente lo toma, lo lleva preso a la cárcel. Así es el pecado, así es la maldad. Si usted y yo rompemos los mandamientos de Dios, rompemos la ley de Dios, cometemos una sanción a nuestra vida. Y si nosotros seguimos persistiendo en ello, somos, hermanos, remitidos a una separación entre Dios y nosotros. Eso es lo que dice, por eso dice el salmista: contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Y en Romanos capítulo 3, amados hermanos, en su verso número 23, dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: porque es verdad que el pecado, que el que practica el pecado y hace el pecado, le trae la muerte, le trae la separación de Dios con él. Ahí en Romanos capítulo 3, en su verso 26, dice las Sagradas, en su verso 23, dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos. Nadie puede decir que no hay pecado. Hermanos, a veces nos creemos que somos correctos. Hay personas que venimos a la iglesia y estamos en la iglesia, pero el sentir envidia es pecado. Sentir celos es pecado, y lo acabamos de leer hace un momento. Sentir rencor es pecado, porque esos son malos sentimientos del corazón. Y dice la Biblia: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si yo no estoy amando a mi prójimo, estoy cometiendo pecado. Si sigo teniendo celos, estoy en pecado. Por eso, amados hermanos, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo más triste, que el pecado, hermanos, nos trae unas consecuencias, nos trae una vida miserable. Hermanos, ofendemos a Dios, hermanos, nos separa de Dios, porque todos pecamos, hermanos, y aparte eso nos trae una muerte no tan solo espiritual, sino física y eterna. ¿Por qué? Porque cuando usted peca, su comunión con Dios se separa, y es cuando usted a veces siente que Dios no le escucha, porque algo rompió esa relación con Dios, algo interfirió esa relación con Dios, y porque por consecuencia vemos ahí en el libro del Génesis, cuando el hombre peca, hermanos, ellos eran creados para vivir por la eternidad, pero pecaron y entonces comenzaron sus días, y comenzó, por como dice la palabra del Señor ahí, le dijo que el día que comieran de ese árbol, ese día ciertamente iban a morir. Y así fue, comieron del árbol y, hermanos, murieron físicamente y espiritualmente, murieron porque se rompió la relación que tenían ellos con Dios, porque dice las Sagradas Escrituras ahí en Génesis que Dios hablaba con ellos como usted y yo podemos hablar. Ellos escuchaban la voz de Dios y Adán hablaba con Dios. Pero cuando ellos infringieron el mandato de Dios, dice que escucharon la voz de Dios y les dio vergüenza y se escondieron.
Empezaron a vivir una vida miserable, una vida de oscuridad, una vida en la cual el hombre se esconde, no hay verdad en él. Y entonces, hermanos, fueron desechados del paraíso y entonces hubo esa separación de Dios, empezó la muerte espiritual y muchas veces, hermanos, si el hombre no se arrepiente de su pecado, viene entonces la muerte eterna también en nuestras vidas. Es como dice Romanos 6:23, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero dice, la paga del pecado es la muerte. La muerte es la separación de Dios. Por eso hay una expresión que todos decimos: mientras hay vida, hay esperanza. Hay esa oportunidad de buscar a Dios. Hay esa esperanza de acercarnos a Dios. Eso es algo maravilloso, amados hermanos, en nuestra vida. El pecado puede llevar al hombre entonces a un riesgo tremendo, separación eterna a Dios. Ahí usted puede ver una cita, está mal la cita, es el libro de Apocalipsis, capítulo 21, hermanos, en su verso número 8 del libro de Apocalipsis, el último libro de las Sagradas Escrituras, libro de Apocalipsis, y es el penúltimo capítulo del libro. En su verso número 8 dice la palabra del Señor: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjese nada más hasta dónde vamos a llegar. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no buscamos a Dios con nuestro corazón, hermanos, no tan solo tenemos una muerte física, una muerte espiritual, sino también vamos a tener una muerte eterna si no nos acercamos a Dios. Pero mire, usted dirá, pero ¿cómo me puedo acercar a Dios? ¿Cómo puedo estar yo cerca de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Gracias a Dios hay una solución, y esa solución es Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Por eso dice la palabra del Señor que cuando Juan estaba bautizando, ahí en San Juan 1:29, que estaba bautizando a la gente, Jesús se acercó y Juan lo vio, Juan lo reconoció y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarte a ti, Él vino a salvarte a ti, Él vino a darte una vida nueva, porque Él es el único que quita el pecado del mundo. Él es el único que no tiene mancha, como dice también en 1 Juan 3:6. Él no tiene mancha ni arruga, Él es perfecto, Él es santo. Él es el sacrificio que hizo por ti, por mí, en la cruz del Calvario, para que hoy tú y yo no pasemos a condenación, no tengamos una vida miserable, no estemos muertos física ni espiritualmente ni eterna, sino que tengamos vida y vida en abundancia en el nombre glorioso de Cristo Jesús nuestro Salvador. Por eso es importante, hermano, que usted y yo aceptemos al Señor, que reconozcamos que hemos pecado, que reconozcamos que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, como dice en el Salmo 51 con David. Dice: reconozco que he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos y que contra ti he pecado. Pero, hermanos, que ese arrepentimiento nos lleve a buscar a Dios y a aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador, como dice ahí la palabra del Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna no tan solo es para ti, hermano, sino que dice ahí la palabra del Señor también, amados hermanos, ahí las Sagradas Escrituras, que en el libro de los Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, que el pecado me lleva a una condenación fatal a mí y a mi familia y a los que me rodean. Pero en Cristo tengo la vida eterna, no tan solo para mí, sino para mis hijos y mi familia. Y si tú quieres, hermano y amigo, ser feliz y tener una vida mejor, arrepiente de tus pecados, acepta a Cristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios te bendiga, que la paz del Señor sea contigo y te llene de bendiciones. Y recuerda, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, nuestro Salvador. Paz a vosotros, hermanos. Bendiciones. Aleluya, gloria al Señor. Estamos gozando precisamente con este mensaje, amén. El arrepentimiento que requiere, aleluya, cada alma para poder adquirir la salvación, gloria a Dios. Y agradecer a nuestro Dios, aleluya, porque no tenemos con qué pagar por su salvación.
lo que hiciste por mí. Nunca podré olvidar, tu vida diste por mí, llenaste mi soledad, me diste esperanza y paz, ya no deseaba vivir, hoy tu luz brilla hoy en mí, tú eres mi fiel Señor, tu presencia llena mi interior, todo mi corazón, todo lo que yo soy, desea agradable, por siempre te amaré, mi eterno Jesús, mi Rey. Señor, como tú no hay, Señor, como tú no hay, en ti solo esperaré. ¿Cómo podré pagar lo que hiciste por mí? Nunca podré olvidar, tu vida diste por mí, llenaste mi soledad, me diste esperanza y paz, ya no deseaba vivir, tu luz brilla hoy en mí, ya no deseaba vivir, tu luz brilla hoy en mí. Paz de Cristo, le damos la bienvenida a todos nuestros alumnos, a todos nuestros hermanos, las personas que hoy nos están siguiendo. Gloria al Señor. Y pues este es nuestro tercer tema de este día. El Señor nos ha bendecido. Hoy tenemos 3 temas que es importante. Yo creo que es el corazón de estos estudios, poder entenderlos en su plenitud. Y el tema que yo quiero compartirte se llama el sacrificio y el amor del Señor. Están completamente ligados, relacionados lo que es el sacrificio y lo que es el amor del Señor. Quiero leerte una escritura que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, verso 9 y 10, que nos habla precisamente de esto. Dice la palabra del Señor. Yo te voy a leer una versión que se conoce como la versión Dios habla hoy. Y dice la escritura: Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él. Verso 10 nos dice: el amor consiste en esto, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a sus hijos para que, ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Por eso es que este tema se llama sacrificio y amor del Señor, porque van juntos. Acabamos de mirar este precioso tema que nos compartía nuestro hermano y maestro Guillermo López, precioso tema, lo que es el pecado y sus consecuencias. Y uno de los últimos textos poderosos que se encuentra en Juan 1:29 nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan miró a Jesús, habló de que Jesús es el que nos quita el pecado a todos nosotros, lo que significa que la salvación
es un regalo de nuestro Dios para ti, para mí y para esta humanidad. Es un regalo. Y por lo general nosotros cuando hablamos de regalos, cuando alguien nos da un regalo, para nosotros no tiene un costo. Para nosotros no importa lo que haya costado el regalo, a nosotros no nos cuesta nada porque nos lo regalaron. Y cuando hablamos de la salvación, nosotros estamos hablando de un regalo. La pregunta es, a mí no me cuesta, la salvación es un regalo, no te cuesta a ti, no me cuesta a mí, pero la pregunta es, ¿a quién le costó este regalo? La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19, dice la palabra del Señor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, dice, la cual recibiste de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como el oro o con la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces sabemos que fuimos comprados. El regalo sí costó y costó mucho. ¿Cuál es el precio del regalo de la salvación? Una corona de espinas, clavos en las manos, el haber tomado nuestro lugar, el haber recibido, el haberse ofrecido en un sacrificio vivo, tuvo un gran costo. No solamente un sufrimiento físico, sino también un sufrimiento en su ser, porque Él cargó los pecados de todos nosotros. En este tema que yo te voy a compartir, quisiera que quedara en tu corazón de una manera fuerte que el regalo de tu salvación tuvo un gran precio. El regalo de nuestra salvación tuvo un gran precio. Que no lo pagamos nosotros, lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Y no fue oro, no fue plata, fue su sangre preciosa que derramó como un cordero. ¿Cómo nos podemos nosotros asegurar que Dios nos ama? ¿Cómo es que Dios muestra su amor para con cada uno de nosotros? La mayoría de los seres humanos, la mayoría de las personas tenemos la costumbre de medir el amor de Dios en base a cómo nos va en esta vida. De tal manera que si tenemos una vida exitosa, si todas las cosas nos están saliendo bien, como decimos, si cada mañana sale el sol, entonces decimos, es que Dios me ama. Pero quizás, y todos también hemos experimentado momentos de dificultad, momentos de crisis, momentos de enfermedad, tiempos de angustia, de tristeza, de dolor. Sufrimos las pérdidas de seres queridos, sufrimos muchas cosas. Y cuando estamos en el sufrimiento o cuando pasamos por situaciones difíciles, la mayoría de nosotros decimos, yo creo que Dios no me ama a mí. Yo creo que la vida que me tocó es porque Dios no me ama a mí. Hoy en este tema yo quiero explicarte cómo es que Dios nos ama, cómo es que Dios muestra su amor para con cada uno de nosotros. Dice con la escritura que empezábamos, ¿verdad? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Y cuando sabemos que Jesucristo vino y cuando fue enviado fue para tomar nuestro lugar, entonces no hay duda de que Dios nos ama. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? No es por cómo te va en la vida. Las situaciones buenas o malas de la vida tienen que ver con muchas veces con nuestra propia actitud y comportamiento, o con la actitud y el comportamiento de los que nos rodean. Tiene que ver con las consecuencias del pecado. Pero si yo quiero saber si Dios me ama a mí, si Dios te ama a ti, yo te diría de una manera breve, en un resumen, solamente tienes que voltear y mirar su sacrificio en la cruz. Solamente, ¿cómo es que Dios nos muestra su amor? Nos lo mostró pagando el precio, derramando su sangre, haciendo un gran sacrificio para que tú y yo, al voltear y mirar su sacrificio, podamos decir, Jesús está en esa cruz sola por una razón, porque me ama con amor eterno. Así es que
Cada uno de nosotros éramos los que teníamos que tomar ese lugar. Cada uno de nosotros éramos los que merecíamos la muerte. Vimos el tema anterior, lo que es el pecado y sus consecuencias. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Entonces, nosotros éramos los que teníamos que estar ahí. Pero como Dios nos ama, Él tomó nuestro lugar. Siendo nosotros pecadores, el Señor tomó nuestro lugar para que nosotros fuésemos limpios. El libro de Romanos capítulo 5, versos 6 al 10 nos da una preciosa palabra. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, y la palabra débil aquí es débil para obedecer a Dios, es decir, éramos pecadores, a su tiempo murió por los impíos. Si tú tienes escritura ahí, Romanos capítulo 5, en el verso 6 en adelante, dice así, a su tiempo murió por los impíos. Luego nos dice el verso, ciertamente apenas muere alguno por un justo. Aún nosotros tenemos más, nos vemos motivados a ayudar a una persona que es buena, pero las personas que son malas como que no nos motivamos mucho para ayudarla. Pero Cristo, cuando éramos pecadores, a su tiempo murió por los impíos. Dice, ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y el siguiente texto dice, qué hermoso, dice la escritura, mas Dios encarece su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo sé que Dios me ama? Porque siendo un pecador, Cristo murió por mí. Él ha hecho un hermoso sacrificio por cada uno de nosotros. Y si nosotros nos ponemos a pensar que la salvación es un regalo que tuvo un gran costo, un gran dolor, un gran sacrificio, un martirio que sufrió nuestro Señor Jesucristo, si el Señor lo demostró de una manera tan extraordinaria, la pregunta es, ¿por qué existe la condenación? Porque hay quienes dicen, no, Dios es tan bueno que no me puede condenar. Hay personas que tienen formas de pensar cuando no conocemos la luz de la palabra de Dios, usamos nuestro razonamiento, decimos, bueno, yo escucho que Dios es amor, Dios es bueno, entonces no me debe de condenar. La pregunta aquí es que el siguiente punto que yo quiero tratar contigo es, ¿cuál es la condenación? ¿Dónde está la condenación? ¿Cuál es el problema ahora sí que nosotros podemos tener con Dios a pesar de que Él nos ama y a pesar de que Él hizo un sacrificio, pagó por nosotros y nos demostró con hechos, con un sacrificio, con su martirio, con su dolor, que nos ama? ¿Cuál es la condenación? El libro de Juan capítulo 3, en el verso 18 y 19, nos explica muy sencillo, pero muy claro y muy contundente, lo único que nos puede condenar a todo ser humano, hombre, mujer, adulto, no importa. Hay una sola razón por la cual el ser humano entra en condenación. Podemos decirlo, es rechazar a Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Es todo lo que te condena. Rechazar a Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Si nosotros nos vamos a esa escritura, dice la palabra del Señor, porque dice de esta manera, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y atención, en el siguiente verso dice, y esta es la condenación, que la luz, Jesucristo, vino al mundo y los hombres, tú y yo, también se incluyen las mujeres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por una razón, porque sus obras eran malas, dice la palabra del Señor. Y dice que aquel que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean redargüidas. Pero aquel que hace lo bueno viene a la luz para que se sepa que sus obras son hechas en Dios. Entonces, en el verso 19 dice, esta es la condenación.
¿Cuál es el problema que todos nosotros tenemos con Dios? Que la luz vino al mundo, que Jesucristo vino a amarnos, a demostrarnos a través de un sacrificio, pagó, sufrió un martirio por ti, por mí, nos dio el regalo de la salvación, tomó nuestro lugar. Pero los hombres y las mujeres amaron más las tinieblas que la luz, es decir, no queremos nada con el sacrificio de Cristo, lo rechazamos, no lo creemos, no lo tomamos. A primera vista pudiera ser que Dios es un Dios vengativo, rencoroso. Pues como no me aceptaron y como sufrí tanto, pues ahora los voy a condenar. No, nada que ver. Hay un ejemplo muy sencillo que podemos tener y es el antídoto. Cuando alguna persona es mordida o picada por algún alacrán, una araña, una mordedura de serpiente venenosa, cuando ese líquido entra a nuestras venas y empieza a correr, corre la muerte por ahí. La única esperanza para aquel que es mordido por una serpiente es tener el antídoto y poner. Entonces, cuando hablamos nosotros de esta es la condenación, significa que a nosotros nos mordió una serpiente, pero no es una serpiente natural. La Biblia habla que Eva fue engañada por la serpiente, que la Biblia dice que es el diablo y Satanás, y la indujo a desobedecer a Dios, es decir, a cometer pecado. El pecado es el veneno mortal. Es más terrible que un cáncer o cualquier otra cosa que estemos experimentando en nuestra vida. El pecado es un veneno mortal que solamente tiene un antídoto. Y ese antídoto es el sacrificio de Cristo. Por eso es que cualquiera que rechaza a Jesucristo, que no cree en Cristo, está rechazando el único antídoto. ¿Qué es lo que le espera a una persona que ha sido mordida por una serpiente venenosa y dice, yo no quiero el antídoto, yo no me lo quiero poner? Pues esa persona, aunque todavía esté respirando, sus días, sus minutos están contados. Todos saben, no necesitamos ser médicos para saber que esa persona de un momento a otro va a dejar de existir porque solito rechazó la oportunidad de recibir el antídoto que le iba a dar vida. Entonces, no es como le decía, no es castigo, no es venganza de nuestro Dios. No, Él nos advierte que Él vino precisamente para librarnos de la muerte. Dice el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Él es el antídoto, no hay otro. Entonces es muy importante que nosotros podamos tomar ese antídoto. Fíjese bien, nosotros los seres humanos también tenemos ciertas ideas. Y quizá tú que me estás mirando, en algún momento lo pensaste o lo sigues pensando, que la vida se trata de una balanza. Por ahí tenemos en la pantalla la balanza, ¿no? De obras buenas y de obras malas. A veces esos son los engaños del enemigo para nuestras vidas. Creemos que si yo, sí es cierto, de repente me equivoco, fallo, estoy consciente y desobedezco a Dios deliberadamente, haciendo lo que a Dios no le agrada. Pero luego digo, no, pues he hecho 2, 3 cosas malas, voy a hacer 5 cosas buenas. Voy a hacer más cosas buenas para que cuando me toque llegar con Dios, Él pueda decir, bueno, tuviste cosas malas, pero ahora también veo que tienes cosas buenas. Cuando nosotros tenemos esa idea, estamos pensando que el ser humano tiene la capacidad de ganarse la salvación. La salvación es un regalo que lo aceptas o lo rechazas, pero no es por obras. Allá el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y te lo dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es el regalo. La salvación es que Cristo pagó. Pero
No es por ti, por mí, es gracia, es un don inmerecido, no es por obras. Lo que hay que hacer, ahorita lo vamos a mirar, pero aún si tú tienes tu Biblia y te vas al libro de Isaías, capítulo 64, verso 6, el libro del profeta Isaías, capítulo 64, verso 6, tú vas a encontrar que el pueblo que quería agradar por obras, dice el profeta, nuestras mejores obras ante la presencia de un Dios santo son consideradas como trapos de inmundicia. Entonces, ¿cómo voy a pretender tener salvación con mis obras? Yo no sé si usted ha dejado alguna vez un trapo medio húmedo ahí por días y después usted lo agarra y tiene un dolor muy, muy desagradable. Eso se llama trapo de inmundicia, por ponerle un ejemplo, ¿no? Entonces, es lo mejorcito que le ofrecemos. Nuestras obras definitivamente no nos ganan salvación. Y qué bueno, porque la salvación es un regalo de Dios. Las personas también piensan, ahora la contraparte de a quienes quieren hacer obras para ser salvo, hay otras personas que creen que su forma de vivir, los errores que han cometido, los descalifican. Y yo he escuchado a personas que dicen, es que yo ya no tengo perdón de Dios. Es que si supieras las cosas tan malas que he hecho en la vida. Yo quiero decirte algo, no hay pecado que la sangre de Cristo no limpie. No hay error del hombre que Jesucristo no vaya a perdonar a través de su sacrificio. Todo pecado tiene perdón, menos rechazar a Jesucristo, el antídoto. Y yo quiero llevarte una cita, quiero que la consideres conmigo. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11. Y quiero que entiendas, quiero que comprendas lo que nos dice el Señor, que no hay pecado que hayamos cometido. Cualquier pecado que no sea perdonado por el sacrificio de Cristo nos puede llevar a la condenación. Pero fíjate cómo dice la Escritura. Primera de Corintios 6, verso 9 en adelante, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego empieza a hacer una lista de las cosas que nos descalifican para estar en el reino de Dios porque se conocen como pecado. Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cualquier persona que esté practicando alguna de estas cosas que están aquí como ejemplo u otras que se llaman desobediencia y pecado delante de Dios, que las esté practicando y venga Dios o se muera y muera en esa condición, no va a heredar el reino de Dios. Pero fíjense bien, por terrible que parezcan estos pecados, el siguiente verso nos dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que quizás muchos tuvimos o tenemos una vida equivocada practicando tantas cosas que mencionamos aquí y podemos pensar que no hay esperanza para nosotros. Sí, sí hay esperanza, porque muchos de los que ahora somos hijos de Dios, antes estábamos en pecados, en la miseria del pecado, pero Cristo Jesús nos perdonó nuestros pecados, nos limpió y ahora somos sus hijos y tenemos una esperanza viva en su salvación y no en la condenación. ¿Qué es lo que lleva a la condenación de una persona? Rechazar el sacrificio de Cristo, pues Él es el único antídoto contra el pecado. Mire lo que le decía hace un momento, si usted busca en el libro de Juan, capítulo 3, verso 18, lo que le decía un momento, si alguien es mordido por una serpiente venenosa y rechaza el antídoto, pues aunque le quedan los minutos contados. Haga de cuenta que así dice este evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18, dice, el que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, ya no es esperarme al futuro. Yo rechacé el antídoto, ya ha sido condenado. Esta es la parte. Ahora vamos a mirar qué es nuestra parte, qué debemos hacer ante el sacrificio del Señor Jesucristo.
¿qué debemos hacer? Bien, así como hemos visto hasta este momento todo lo que hizo nuestro Señor por nosotros, ahora vamos a ver qué nos toca hacer. No son obras, pero qué nos toca hacer con ese regalo que Dios nos ha dado. A cada uno de nosotros nos toca creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que había un carcelero rudo, rústico, ¿verdad? Acostumbrado a una mala vida, pero encarceló a Pablo y Silas, siervos de Dios. Hubo un terremoto, las puertas se abrieron y este hombre entendió que el poder de Dios estaba ahí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él les preguntó, les dijo, sacándolos fuera, dice el libro de Hechos, capítulo 16, 30 y 31, y sacándolos fuera les dijo, varones, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y la respuesta para él y la respuesta para nosotros es la misma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es la parte que nos toca a cada uno de nosotros. Cada uno, ¿qué es? Creer en el Señor Jesucristo. Dice Juan 3:16, el corazón de la Biblia dice: de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Para quién es este regalo? Para todo, pero aquel que en Él cree. A nosotros nos toca creer que ese sacrificio es suficiente, que es un regalo para ti, que es un regalo para mí, que la salvación, que su sacrificio y que su amor es para nosotros. Hay que agarrarlo, creer en Él. Pero cuando nosotros creemos en Él, ¿cómo lo manifestamos? ¿Cómo manifestamos que creemos en Dios? Nuestro pastor Raúl, ¿verdad? En el primer tema de la salvación hacía un comentario que muchos dicen: levanta tu mano y di, yo creo en Dios, y ya. Y seguimos llevando una vida como si no conociéramos a Dios. No, aquel que ha creído en Dios, aquel que le cree, debe de confesarlo. Primero dice, el Señor ya proveyó para nosotros, ahora nosotros creemos, debemos confesarlo. En el libro de Romanos 10, verso 8 al 10, dice la palabra del Señor de esta manera: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Creer en Dios no es un secreto. Creer en Dios es decir al mundo entero: yo creo en el Señor Jesucristo, creo en su sacrificio, no me da vergüenza, estoy feliz de que Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Por eso los que hemos creído en Él, cantamos, alabamos y donde quiera que andamos estamos presentando a nuestro Dios, porque Él ha hecho un milagro en nosotros, nos ha dado salvación, nos ha regalado su vida eterna. Entonces, ¿qué es creer? Confesarlo. No es posible decir que creemos en lo que Él hizo por nosotros y luego seguir en nuestra vida pecaminosa. No puedo yo seguir llevando un estilo de vida que yo ya sé que provocó mi condenación, que provocó que Cristo muriera por mí. Yo tengo que cambiar ese estilo de vida. Tenemos que tratar de mejorar nuestros caminos. Y tercero, ya estamos casi para terminar este seminario del día de hoy. Tenemos que hacer, esto es lo más precioso, tenemos que hacer una entrega a nuestro Dios. El lugar más seguro para poner nuestro corazón, nuestro amor, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza es en las manos de nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Esta es una invitación personal para ti que estás escuchando. Dice: he aquí yo, hablando el Señor Jesús, yo estoy a la puerta de tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo.
Él desde que murió en la cruz resucitó y ascendió a los cielos. Desde aquellos días el Señor está llamando. Desde que naciste a este mundo, el Señor está llamando. Todos los días el Señor está llamando para que podamos aceptar su amor, su salvación, su sacrificio, su regalo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, pero luego dice, si alguno oye mi voz. Quizá tú ahora me estás escuchando a mí, el hermano Manuel, el pastor, el maestro, pero déjame decirte que no soy yo. A través de estas enseñanzas, Dios se ha acercado a tu vida. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, va a tener comunión de aquí en adelante con nuestra vida. No vamos a caminar solos, sino que ahora vamos a caminar en el conocimiento de nuestro Dios. Jesucristo quiere entrar a tu vida. Jesucristo quiere entrar a nuestro corazón. ¿Qué debemos de hacer? Invitarlo. ¿Cómo se hace eso? Platicando con Él, orando. Quizás hoy antes de acostarte, quizás en este momento que me estás escuchando, no hay ningún problema. Tú puedes decir, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Entra a mi vida. Yo no quiero vivir sin ti. Entra a mi corazón. Sé parte de mi vida. Si tú haces eso, estarás dando los pasos para acercarte, para obtener todas las promesas de Dios. No es lo único. En los siguientes temas que vamos a estar mirando en este seminario con la ayuda del Señor, Dios te va a ir respondiendo. La palabra de Dios te va a ir guiando los pasos. Pero hasta ahorita, lo que te puedo decir, si tú lo haces con todo tu corazón y le dices, Señor, entra en mi corazón, vas a experimentar algo extraordinario, un milagro que se llama que su presencia va a entrar a tu corazón y te va a ayudar en tu caminar. Termino solamente recordando lo que vimos hoy. Número 1, aprendimos que el amor de Dios para con el mundo se mostró en el sacrificio de Cristo. ¿Quieres saber si Dios te ama? No mires tus problemas, tus necesidades. Mira hacia el sacrificio de Cristo y sabrás que Él te ama. Número 2, que Cristo fue sacrificado para limpiarnos del pecado y que esto fue gratuito para nosotros, pero de un alto costo para Él. Número 3, que rechazar tan grande sacrificio acarrea condenación, pues no hay otra vía de escape fuera de él. Número 4, que podemos obtener los beneficios de este gran sacrificio creyéndolo de todo corazón y confesándolo con nuestros labios. Y número 5, que podemos invitar a Jesucristo a que tome posesión de nuestra vida y Él entrará. Si hay algo de lo que nunca te vas a arrepentir, es de invitar a Cristo Jesús a tu corazón. Podemos arrepentirnos de todo lo que hemos hecho mal en la vida, pero cuando alguien le entrega su vida a Cristo, de eso nunca te vas a arrepentir, como nunca nos hemos arrepentido ninguno de los que lo hemos aceptado. Bien, hemos llegado hasta el final de nuestro tema de hoy, de nuestros temas que estuvimos hoy en este día. No olvides hacer tu resumen de esta lección y que el Señor te bendiga y te guarde. Bendiciones para todos.